capítulo 6. Hoy vamos a estar viendo los versículos 6 al 10. Gálatas, capítulo 6, versículos 6 al 10. Hermanos, este es el anteúltimo sermón de este libro. El domingo que viene, Dios mediante, estamos terminando con el libro de Gálatas. Y ha sido de mucho provecho para nuestras almas. Realmente el Señor nos ha ayudado, nos ha acompañado, nos ha guiado en estudiar este hermoso libro y hemos sido edificados profundamente. Y en el texto de hoy, yo le puse como título Haciendo el bien al cuerpo de Cristo, en consonancia con lo que predicó nuestro hermano Mauro el domingo pasado. Este pasaje que vamos a estudiar hoy nos habla en mayor profundidad de lo que es hacer el bien. Y el pasaje de hoy es extremadamente práctico, ¿sí? Pero eso no implica que no sea profundo y que tenga enseñanzas bien profundas para nuestras almas. Así que, hermanos, yo quisiera que podamos ver este pasaje en tres partes, en tres puntos principales que vamos a ver. En primer lugar, en el versículo 6 nos habla del deber de sostener a los ministros. El deber de sostener a los ministros. Vamos a hablar de eso. En segundo lugar, este pasaje nos habla, y lo vamos a ver de los versículos 7 y 8, de que se cosecha lo que se siembra. Y en tercer lugar, los versículos 9 y 10, perseverando en hacer el bien. Entonces yo quisiera que leamos el texto, los versículos 6 al 10, y luego vamos a ir hablando un poco sobre el tema para poder profundizar en estos versículos. Gálatas 6, 6 al 10 dice la palabra del Señor. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Quisiera que inclinemos nuestros rostros y pidamos la guía del Señor en esta mañana. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Señor, realmente es un privilegio que tenemos de poder escucharla, de poder estar sentados aquí, Señor, de poder oír tu voz a través de tu palabra. Señor, realmente cuando nos ponemos a pensar de la dimensión de lo que esto implica, escuchar tu voz, la voz que del Dios del universo, el ser supremo y todopoderoso, y poder escucharte hablándonos a nosotros insignificantes pecadores, Señor, es un privilegio tan grande que tenemos, Señor. Señor, y tú usas a mensajeros para predicar tu palabra, Señor, y yo te ruego que a pesar de mi debilidad, a pesar, Señor, de mis falencias, a pesar de mis errores, tú me estés usando para poder transmitir tu palabra a cada uno de mis hermanos y que cada uno de ellos, Señor, a través de este insignificante medio como yo lo soy, Señor, puedan ser bendecidos, porque es tu palabra, Señor. Eres tú el único que se lleva la gloria. Eres tú, Señor, el que habla a tu pueblo. Señor, ayúdame en mi debilidad. Y Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos a que puedan ser edificados a través de este sermón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un agricultor, imagínense y tengan presente en su mente, imagínense un agricultor que todos los años al llegar la primavera toma decisiones muy importantes sobre su trabajo y lo que tiene que hacer. No lo hace, estas decisiones importantes no las toma en el momento de cosechar, sino muchísimo antes, aun cuando la tierra está vacía, cuando no hay nada o quizá cuando la tierra está recién arada, cuando el trabajo es duro y cuando todavía no se ven los frutos que necesita para cosechar. Él sabe que alguien que es impaciente no va a entender lo que él está haciendo.
La cosecha siempre es el resultado de decisiones que se tomaron muchísimo antes. Hermanos, nosotros también somos como un agricultor. Cada día, con cada decisión, con cada palabra que pronunciamos, con cada gesto de amor o con cada gesto de indiferencia que tengamos, estamos poniendo semillas en la tierra espiritual. La palabra del Señor nos va a enseñar en esta mañana con una claridad que no nos va a dejar lugar a dudas, que estas semillas que nosotros sembramos van a dar fruto, van a dar fruto. Va a haber una cosecha y esa cosecha va a comenzar con el pueblo del Señor, primeramente, en la familia de la fe. Entonces, vamos teniendo en mente esta ilustración, esta breve ilustración. Quisiera que vayamos a analizar el primer punto, el versículo 6, el deber de sostener a los ministros. El deber de sostener a los ministros. El versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y a veces leemos este versículo y parece como desconectado de todo lo que Pablo viene diciendo antes. ¿Por qué de repente Pablo empieza a hablar de esto? Pero si nosotros pensamos bien y si nosotros analizamos en detalle, el apóstol Pablo no cambió el tema aquí. Él sigue hablando del cuerpo de Cristo y sigue hablando cómo el cuerpo de Cristo, cómo la iglesia tiene que funcionar. En los versículos anteriores habló de restaurar al hermano que cae bajo el peso del pecado con una actitud de arrepentimiento. El apóstol Pablo habló de cómo restaurar a ese hermano. Nuestro hermano Mauro nos predicó excelentemente de cómo se hace ese proceso y ese trabajo de restauración, aunque toda la iglesia tiene que estar involucrada en ese trabajo de restauración, hay una tarea que recae de manera especial sobre los ministros en eso. Son ellos quienes dedican el tiempo, quienes dedican la energía y muchas veces su propio sustento para cuidar las almas en el rebaño del Señor. Precisamente por eso Pablo añade esta instrucción aquí, sin dejarla suelta, no es algo aislado. No quería que su llamado a que cada uno lleve su propia carga en el versículo 5, como leímos antes, fuera mal interpretado como un mandato para decir, los pastores también tienen que proveer su propio sostén económico. Lejos de eso, el versículo 6 es la contracara de este versículo y de esa manera de pensar y de esa manera de entender de que cada uno tiene que llevar su propia carga. Pablo se encarga de aclarar que él no está queriendo decir que los ministros o los pastores tienen que autosustentarse y arreglársela solo y llevar su propia carga solo. No. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y esta expresión, toda cosa buena, es bastante amplia y a propósito es amplia. No se limita al dinero, pero tampoco excluye al sustento y al dinero. Incluye el reconocimiento, el afecto, la oración, el aliento y también el sustento material hacia los ministros. Pablo ya había expresado esta misma verdad con toda claridad en su primera carta a Timoteo. Gracias. Él dice lo siguiente ahí en 1 Timoteo 5, 17 al 18, si quieren buscarlo o anotarlo, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Hermanos, a veces necesitamos derribar una separación que a veces hacemos en nuestra mente sin darnos cuenta de pensar de que el cuidado material de nuestros pastores es un asunto meramente administrativo o de presupuesto solamente y que no es un asunto espiritual. Esa división es totalmente falsa, esa división que hacemos en nuestras cabezas a veces. No es algo administrativo y de presupuesto solamente, es algo espiritual. Es algo que la Biblia enseña claramente. Y el fruto del Espíritu en relación con lo que venimos estudiando en Gálatas también tiene que manifestarse en una manera en la que la congregación, en la que la iglesia trata y sostiene a quienes les sirven en el ministerio de la palabra.
ahí también se ve el fruto del Espíritu. Cada iglesia local, hermanos, tiene la libertad, pero también tiene la responsabilidad de definir cómo honrar a sus pastores de una manera justa y teniendo en cuenta obviamente su propio contexto y sus posibilidades reales. Acá no estamos hablando de que uno no tiene que tener en cuenta esas cosas. Claro que se deben tener en cuenta y cada iglesia local tiene esa libertad. No hay una fórmula única para definir un salario de un pastor, no existe cosa así. Cada cosa debe ajustarse a su contexto. Pero lo que sí aquí es universal es que este texto no nos deja negociar la actitud de nuestro corazón. Eso es lo que es esencial y eso sí es universal. La actitud del corazón. Nunca debe dominar a la iglesia un espíritu tacaño, un espíritu egoísta, sino un corazón generoso que reconoce el valor inmenso que los hombres que están consagrados al ministerio y al servicio al Señor hacen y cómo cuidan las almas. Y la iglesia debe honrar a esos hombres como corresponde. Entonces, hermanos, la actitud del corazón no es negociable. La actitud del corazón no es negociable. A veces podemos llegar a pensar de que cuidar bien a nuestros pastores, haciendo eso, cuidándolos, les estamos haciendo un favor. No, no es un favor. No es un favor. Es el fruto del Espíritu manifestándose en la vida concreta de la iglesia local. El pastor y autor John Fesco dice lo siguiente, él cuenta lo siguiente en su comentario al libro de Gálatas, dice, en mi breve ministerio fui testigo de cómo se desarrollaba una importante división en una congregación porque ciertas personas pensaban que un posible pastor no debía ganar más que ellos. Esta actitud mezquina nunca debe caracterizar a una iglesia. En cambio, una iglesia marcada por el Espíritu Santo y sus frutos mostrará amor, amabilidad y bondad a su pastor, asegurándose de que esté bien remunerado. Es un tema que ha causado y sigue causando aún muchos conflictos en diferentes iglesias. Pero hermanos, aquí el apóstol Pablo ataca la actitud que debe tener cada miembro, la actitud del corazón que debe tener. Nunca un espíritu tacaño, egoísta, sino un espíritu generoso, reconociendo el trabajo que los pastores, los ministros hacen al cuidar las almas y al enseñarnos la palabra. Debemos tener ese corazón generoso y compasivo al tratar estos asuntos. Y esto, como les decía hoy, va en clara consonancia con el fruto del Espíritu que Pablo había hablado atrás. Hermanos, debemos orar a que el Señor nos ayude para cuando debamos decidir estos asuntos. Es algo que es posterior a nuestra constitución y es algo que deberemos tratar en su momento. Y es un buen motivo de oración para el día de hoy. Y es un buen motivo para pensar en cómo están nuestros corazones al respecto y para acomodar y tratar aquellas cosas que quizás estén estorbando una buena actitud en este sentido. Quisiera que con esto pasemos al segundo punto del sermón. Se cosechará lo que se siembra. Versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque al que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermanos, esta idea de cosechar lo que sembramos no solo se aplica a cómo la iglesia se comporta con sus ministros, con sus pastores, sino también a la forma en la que se tiene que tratar con un pecador arrepentido, como había hablado el apóstol Pablo en los versículos anteriores. Pablo sigue hablando de manera general acerca del fruto del Espíritu y estas palabras nos hacen acordar bastante a lo que ya estudiamos en el capítulo 5 respecto a las obras de la carne y sus consecuencias, ¿se acuerdan? Y las obras del fruto del Espíritu y sus consecuencias. La idea básica es que se cosecha lo que se siembra. En este caso, si se siembran las obras de la carne, se cosecharán corrupción, impureza, libertinaje, idolatría, enemistad y todas esas cosas que él había mencionado anteriormente. Por el contrario, el que siembra para el Espíritu, dice, cosechará vida eterna.
Y aquí quiero hacer una salvedad porque a veces se puede malinterpretar si se lee este versículo aislado, como que Pablo está diciendo, hagan buenas obras para que cosechen salvación. Él no está hablando de eso. Si él estuviera diciendo eso, él se estaría contradiciendo con todo lo que dijo antes acerca de las obras de la ley. Él no está hablando de salvación por obras aquí, sino que tenemos que interpretar y entender este pasaje en contexto con todo lo que venimos estudiando antes. Lo que dice el apóstol Pablo aquí es que si siembras el fruto del Espíritu, vas a cosechar los beneficios del fruto del Espíritu. Y si sembras para la carne, vas a cosechar corrupción. Eso es lo que está diciendo. Y este contraste tiene que entenderse en el contexto de las dos audiencias a las que Pablo les está hablando en la carta. Por un lado, creyentes verdaderos que estaban siendo confundidos, quizás por las enseñanzas de los falsos maestros. Y por otro lado, falsos maestros y seguidores de esos falsos maestros que no eran creyentes y que solo buscaban su propio bienestar. Hermanos, tenemos que entender e interpretar correctamente cuando leemos estas palabras. Este sembrar para la carne o para el espíritu tiene consecuencias terrenales, claramente, pero también tiene consecuencias en la eternidad. Y el apóstol Pablo ya lo había hablado anteriormente también. Y algo que debemos entender en este sentido es que la palabra de Dios no nos deja a nosotros en un estado de ambigüedad. Ante nosotros se nos abren dos caminos aquí. Y solo dos. O somos de aquellos que siembran para la carne o somos de aquellos que siembran para el espíritu. No hay un punto medio acá. No hay tierra neutral en esta siembra. Y los frutos de cada camino tienen claramente nombres definitivos. Uno, corrupción, y el otro, vida eterna. Acuérdense de estas dos palabras que ahora vamos a profundizar más acerca de ellas. Pero el camino de sembrar para la carne tiene como consecuencia corrupción. El camino de sembrar con el fruto del Espíritu tiene vida eterna. Y son dos palabras que tenemos que contemplar en toda su profundidad, en su cantidad como en su cualidad. Y yo quiero explicarles esto a qué me refiero aquí. Cuando digo primero en su cantidad. En cuanto a la cantidad de estas dos realidades, y fíjense, yo creo que fue providencial lo que estuvo hablando nuestro hermano Edu hoy en la explicación del catecismo, porque tiene mucho que ver con esto. Estas dos realidades comparten una característica que es solemne. Tanto la corrupción como la vida eterna son algo que son eternos. Cuando hablamos del más allá, cuando hablamos después de la muerte, es algo que va a durar para siempre. Tanto la corrupción como la vida eterna, dependiendo del lado donde estés. El Nuevo Testamento no solo proclama la vida eterna, sino también la destrucción eterna. El apóstol Pablo, sin rodeos, lo afirma en 2 Tesalonicenses 1:9, si quieren anotar para leerlo después en sus casas. La corrupción que cosechará todo aquel que haya sembrado para su propia carne no es algo temporal, no es una ruina temporal, no es algo que uno se va a estar un tiempo ahí y luego se olvida, desaparece, como proponen los que sostienen la aniquilación. No es algo así. Es una ruina total, permanente y eterna. Es una ruina total, permanente y eterna. Quienes mueran fuera de Cristo van a resucitar también, pero en corrupción. Todos resucitaremos. Algunos para vida eterna, otros para corrupción eterna. Y el propio apóstol Pablo nos muestra y nos hace ver esta realidad al hablar de la resurrección para vida eterna en 1 Corintios 15. Yo quiero que me acompañen en sus Biblias en 1 Corintios 15. Vamos a leer desde el versículo 42. 1 Corintios 15, versículo 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder.
Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También. Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, en este texto podemos ver claramente esa, por la inferencia clara que podemos hacer, que quienes resuciten sin estar unidos a Cristo, no van a experimentar esta gloriosa transformación de la que habla el apóstol Pablo aquí. No lo van a hacer. ¿Qué van a experimentar? Lo que estudiamos en el catecismo hoy. Eso van a experimentar. Van a permanecer en un estado de corrupción eterno, lo cual se ilumina y cómo podemos ver mejor este estado en el que estas personas van a estar en lo que el Señor dice en Marcos capítulo 9, versículo 43. Si lo quieren anotar, entonces los leo. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Al fuego, dice, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El Señor Jesús habló de estas palabras, hermanos, aunque vemos lo fuertes que son. El Señor las habló con ternura y con urgencia, porque conoce el peso de lo que van a sufrir los impenitentes. Y tanto en este pasaje como en 1 Corintios 15 que leímos recién, nos confirman que la vida eterna también durará para siempre. Las dos cosechas son eternas. Y lo que cada hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Ahora, eso en cuanto a la cantidad. Ahora, en cuanto a la cualidad, tenemos que contrastar los destinos y hay un contraste terrible entre estos dos destinos, tanto el de la vida eterna como el de la corrupción eterna. Y son extremadamente fuertes los contrastes que hay. Los que sembraron para la carne resucitarán para vergüenza y confusión perpetua, como dice Daniel 12:2. Su gusano, dice Marcos, no morirá ni su fuego se apagará. No habrá alivio ni término. Y de hecho, como les decía recién, este pasaje de Daniel 12:2, si lo quieren anotar, deja de lado toda idea de aniquilación. Claramente habla de que va a ser un estado eterno. Pero hermanos, los que sembraron para el Espíritu, qué gloria les aguarda. Qué gloria les aguarda. Resplandecerán como la luz del firmamento, como las estrellas por los siglos de los siglos, dice Daniel 12:3. Llevarán la imagen del celestial, como leímos en 1 Corintios 15. Sus cuerpos serán transformados a semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo, dice Filipenses 3:21. Seremos como Él y le veremos cara a cara. Hermanos, qué consuelo tan profundo y qué motivación tan poderosa nos da el Evangelio para poder sembrar bien. ¿Querías una motivación para hacer vivificar el fruto del Espíritu en tu vida? Para poder mostrar más y más el fruto del Espíritu en tu vida. Mira la eternidad. Mira la eternidad. No sembramos en la oscuridad ni sembramos tampoco diciendo qué será que va a pasar en el futuro. No sabemos qué va a pasar. Sembramos con la promesa de Dios delante de nosotros. Sembramos con una promesa segura de que el Todopoderoso Dios cumplirá ciertamente. Y no solo eso, hermanos, sino que el Espíritu de Dios mismo que obra en nosotros es quien produce el querer como el hacer. Hermanos, tenemos absolutamente todo para sembrar bien. La tierra está allanada,
el campo está listo y sabemos que tendremos una cosecha segura. Imagínense un agricultor que tiene esta esperanza de que sabe que durante el tiempo de la cosecha va a haber buen tiempo, no va a haber nada que haga que su siembra se seque. Imagínense cómo va a sembrar. Imagínense el esfuerzo que le va a poner a su siembra para poder cosechar sabiendo que tiene una cosecha segura. Hermanos, así es nuestro caso. Así es nuestro caso. Nuestra cosecha es segura y nuestra cosecha es que todo va a estar listo para ese día y que va a ser abundante. Qué motivación enorme que tenemos para poder sembrar bien. Pasemos al tercer punto, perseverando en hacer el bien. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, quisiera comenzar explicando a qué se refiere aquí el apóstol Pablo cuando habla de hacer bien. Realmente el concepto que él usa es muy amplio y es tan amplio como lo que él ya había dicho anteriormente de andar en el espíritu. Andar en el espíritu es una sentencia muy amplia, abarca muchísimas cosas. Y aquí también hacer bien abarca muchísimas. Y este hacer bien implica no solo la restauración de los hermanos y el buen trato hacia los ministros, como ya venimos estudiando, sino muchísimo más como ayudar a los necesitados, tanto materialmente como espiritualmente. Es como si Pablo estuviera comentando lo que él ya dijo anteriormente. Dice, llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es exactamente esta idea la que él está transmitiendo aquí. Una vez que comprendemos a lo que se refiere con hacer bien, debemos poner el énfasis en esa exhortación que dice antes, no nos cansemos pues. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Hermanos, si hay algo que tenemos que saber, y yo creo que lo que tenemos ya varios años de vida, o algunos años de vida aquí en la tierra, sabemos que hacer bien es un trabajo pesado. Es un trabajo constante. Es un trabajo incesante y que requiere muchísimo esfuerzo porque tenemos que luchar y batallar con nosotros mismos. Y hermanos, volviendo a la ilustración de la siembra y la cosecha, a veces de hacer bien o de hacer el bien, no vemos frutos inmediatos. Y eso a veces nos desanima. A veces nos cansamos, tenemos esa tendencia natural de cansarnos de hacer bien, tenemos esa tendencia natural de desanimarnos, de bajonearnos, de hacer cosas buenas y a veces ver que no hay respuesta. Y qué triste es cuando esto nos pasa. Qué debilidad más grande la nuestra, la de cansarnos de hacer el bien. Podemos decir con certeza que hacer bien es manifestar constantemente el fruto del Espíritu que el apóstol Pablo ya mencionó. Y quisiera, hermanos, que miremos nuestra realidad. ¿Cuántas veces nos cansamos de buscar manifestar el fruto del Espíritu constantemente? ¿Cuántas veces nos cansamos? Quizá porque a quien le estás haciendo bien no le importa. Quizás porque a quien les está haciendo bien o a quienes les está haciendo bien no valoran el esfuerzo que vos estás haciendo para hacerle bien. O muchas veces por nuestro propio orgullo, pero nos cansamos de hacer bien. Pero Pablo nos recuerda que va a llegar un momento en que vamos a cosechar esos frutos y que vamos a obtener la recompensa del Espíritu. Y él dice, si no desmayamos, si no desmayamos. Romanos 8, 18 al 19 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. De manera similar, el apóstol Juan escribe en 1 de Juan 3:2, dice, amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que hermanos, de esta forma, de esta manera, esperando con ansia la conclusión de todas las cosas, con el inminente regreso de nuestro Señor, es que Pablo los exhorta y nos exhorta a nosotros hoy también a continuar con firmeza en sembrar con esperanza. Sembrar con esperanza. La cosecha es segura, la cosecha será fructífera. Debemos sembrar con esperanza. Por lo tanto, hermanos, quisiera animarles a ser incansables en nuestra búsqueda de la santidad y del fruto del Espíritu. Ser incansables. Hermano, vas a luchar todos los días. Es una batalla terrible, durísima. Pero tenemos una cosecha que nos espera si sembramos correctamente. Y esta búsqueda del fruto, hermanos, no es para nuestro propio bien. Porque el fruto del Espíritu que Pablo ha mencionado y que ya hemos estudiado, no es algo que nos hace bien directamente a nosotros, sino que es algo que nosotros damos a otros. El fruto del Espíritu lo manifestamos para bendecir a otros, para ser de bendición para otros. Y así es como Pablo concluye esta parte del capítulo 6. Él dice en el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. No nos corresponde a nosotros elegir a quién amar y a quién hacer el bien. No nos corresponde a nosotros. Acá este versículo es claro. A todos dice. No debemos ser selectivos en quién hacer el bien. Debemos hacer el bien a todos. Nuestra tarea es clara, pero también es exigente. Amar a todos. A todos. Y este todo sí tenemos que interpretarlo de manera literal. Es a todos. En esta era presente, hermanos, marcada por la maldad, por las tinieblas que vemos en este mundo caído, somos llamados a manifestar la justicia de la nueva creación como señales anticipadas del reino de Cristo. Nosotros tenemos que ser, hermanos, por la gracia de Dios, esos destellos del mundo nuevo en este mundo caído. Nosotros tenemos que ser esos rayos de luz que iluminan este mundo caído. Pero tenemos que prestar atención, porque esas buenas obras, ese bien que debemos hacer a todos, no son para ganar el aplauso de los hombres, ni es una vidriera en la que nosotros decimos, ah, miren qué piadoso que soy. No es para eso. No es para eso. Debe ser algo mucho más profundo y mucho más sencillo a la vez. El fruto natural y espontáneo de una vida verdaderamente transformada por el Espíritu Santo. En el creyente verdadero, el creyente genuino, el creyente que ama a Cristo con todo su corazón, el amor al prójimo no es algo que el creyente cumple a regañadientes y quejándose por lo que tiene que hacer y como un peso, sino es una expresión de lo que él ya ha recibido por gracia. El creyente verdadero, el amor al prójimo, en el creyente verdadero, el amor al prójimo no es una obligación que se cumple a regañadientes, repito esto, sino una expresión de lo que ya poseemos por gracia, hermano. Y no tenemos que perder de vista tampoco la dignidad y el peso de lo que hacemos cuando hacemos bien. Hay una dignidad grande, hay un peso grande también aquí, porque tenemos que imaginarnos esos actos de bondad hacia el prójimo, como les decía hoy, como un rayo de luz que desciende desde el trono celestial, como un rayo de luz que desciende desde Cristo mismo, es como una irrupción del reino de Cristo en medio de la oscuridad de este mundo de tinieblas. Esas son nuestras buenas obras, ese es nuestro hacer bien. Mis hermanos, nosotros somos un instrumento de una gracia mayor, de una gracia que es muchísimo mayor a nosotros. Eso somos instrumentos de una gracia que es mucho mayor a nosotros. Somos portadores de una luz que no es nuestra, no brota de nosotros esa. No sale de nosotros, sale de una gracia que hemos recibido, sale de nuestro Salvador, sale de Cristo.
Hermanos, yo quiero mostrarles una ilustración y un pasaje en las Escrituras que refleja claramente esta idea. Quisiera traerles a la memoria la historia de Segunda de Reyes, capítulo 7, en la que les comparto brevemente y lo pueden abrir allí. Era un tiempo sumamente difícil para Israel porque Israel estaba sitiada por el ejército sirio. ¿Qué hacían los ejércitos? Algo muy parecido a lo que solemos ver en las guerras modernas. ¿Sí? Cuando una ciudad está sitiada, no se permite que ingrese alimento, que ingrese nada de ningún lado. La ciudad tiene que abastecerse con lo que tiene, con lo que produce. Y obviamente no alcanza, nadie puede vivir así. Entonces Israel estaba sitiado por el ejército sirio. Nadie podía entrar ni salir de Israel. Imagínense la hambruna y la situación desesperante que había. Y el texto nos dice que hasta las madres llegaron a comerse a sus propios hijos, hermanos. En esta situación estaban. Había madres que se comían a sus propios hijos en Israel. Así de grave era la situación. Una oscuridad total, una desesperanza total. Y fuera de los muros de la ciudad, en el lugar más despreciado que ustedes se puedan imaginar, vivían 4 leprosos, nos cuenta el texto. 4 leprosos. Estos hombres que estaban marginados por la ley, eran rechazados por la sociedad, eran excluidos hasta la miseria compartida de sus compatriotas, como así se trataban los leprosos en esa época. Y en ese momento en el que ellos también estaban en esta absoluta desesperación, llevando días sin comer, tomaron la única decisión que tenían. Ellos dijeron, tenemos que rendirnos, tenemos que ir a pedir ayuda a nuestros enemigos. Ellos dijeron lo siguiente: si entramos en la ciudad, vamos a morir de hambre. No hay comida, no hay nada allí. Si nos quedamos aquí, también vamos a morir de hambre. Vayamos al campamento sirio, dijeron ellos. Si nos dejan vivir, vamos a vivir. Y si nos matan, de todas maneras, igual íbamos a morir. No tenemos nada que perder. Vamos allá. Pero hermanos, aquí pasa algo glorioso. Cuando ellos llegan al campamento sirio, encuentran el campamento totalmente abandonado. El Señor había intervenido, había llenado el aire de un estruendo de carros y caballos y el ejército sirio había huido despavorido, dejando atrás las tiendas, caballos, comida, plata, oro, ropa. Un tesoro enorme dejaron atrás, totalmente inesperado y totalmente inmerecido. Entonces estaban allí, hermanos, estos 4 leprosos, marginados de la sociedad, enfrente de un tesoro enorme para ellos solos. Hermanos, estos eran los últimos hombres a quienes alguien hubiera querido ayudar y hubiera querido bendecir. Y estos hombres se encontraron rodeados de una abundancia que ellos no habían ganado, ni habían buscado, ni habían querido encontrar. Y entonces ocurre algo hermoso. Comieron, dice, bebieron, tomaron la plata y el oro, y de pronto uno de ellos dice a los demás algo que cuando leemos ese texto nos paraliza el corazón. En el versículo 9, uno dice, ¿no estamos haciendo bien? Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Hermanos, detengámonos aquí en un momento porque estos hombres no tenían ninguna obligación moral reconocida por nadie de ayudar a nadie. Nadie les ayudaba a él. Nadie. Ellos eran leprosos, los olvidados de la sociedad. Nadie los hubiera culpado por quedarse callados y disfrutar de todo lo que ellos habían encontrado allí. Sin embargo, algo en su interior les dijo, esto no puede quedar así. Hay gente en la ciudad que se está muriendo de hambre a unos pocos metros de nosotros. Y nosotros tenemos pan aquí. Hermanos, eso exactamente es lo que somos nosotros. Eso exactamente es lo que somos nosotros. Éramos leprosos espirituales, marginados del pacto, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Y el Señor vació el campamento enemigo delante de nosotros. Vació el sepulcro del Señor Jesucristo. Vació la condenación. Vació el poder del pecado sobre nosotros.
y nos encontramos rodeados de una riqueza total que jamás merecimos, que jamás buscamos. Nos encontramos en esta situación. La gracia nos salió al encuentro cuando nosotros íbamos camino a la destrucción, como estos 4 leprosos. Hermanos, nosotros no podemos quedarnos callados. No podemos hacer silencio. Tenemos que volver en nosotros mismos, como este leproso que dijo, no estamos haciendo bien. Hay gente muriendo de hambre espiritual a nuestro alrededor, en nuestra calle, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Y nosotros tenemos pan. Nosotros tenemos pan. No es pan que nosotros preparamos, no es pan que nosotros horneamos por nosotros mismos y que salió de nosotros. No, es un pan que fue dado a nosotros por gracia solamente. Somos portadores, hermanos. Nosotros no somos propietarios. Somos portadores de esa maravillosa gracia que nos ha sido dada. Somos instrumentos de una gracia que nos excede, que nos rebosa a nosotros mismos. Y cuando predicamos el evangelio, que por cierto, ese es el mayor bien que le puedes hacer a alguien. Ese es el mayor bien que le puedes hacer a alguien. Cuando le predicamos el evangelio a las personas, estamos dando de esa gracia, pero también cuando estamos haciendo el bien a todos los que nos rodean. Cuando amamos a nuestro prójimo, cuando le extendemos la mano al necesitado. Hermanos, no estamos dando algo que es nuestro. No estamos dando algo que es nuestro. Estamos dando lo que el Señor nos dio por gracia. Estamos volviendo a la ciudad con las manos llenas de lo que el Señor ya nos proveyó. Para decirle al pueblo que está hambriento ahí en Israel, vengan, que aquí hay pan. No es nuestro pan, no es nuestro, pero hay para todos. Hay para todos. Hermanos, ese es el amor. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor indiscriminado que tenemos que tener hacia todos. Ese es el detalle que tenemos que mostrar especialmente a la familia de la fe, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Por tanto, cuando nosotros buscamos hacer el bien activamente a todas las personas, tenemos que hacerlo especialmente con nuestra mirada puesta en nuestra familia de la fe, en la iglesia. Además, cuando nosotros mostramos el amor de Cristo a la familia de la fe, en última instancia, lo hacemos a Cristo mismo. El Señor Jesucristo mismo dijo esto. Cuando recordamos sus palabras en Mateo 25, del 35 al 40, si lo quieren buscar, fíjense lo que dice el Señor aquí. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de que nosotros tenemos que ir a un criminal que está en la cárcel, impenitente, y hacerle bien. No está hablando de ese caso. Está hablando de aquellos que son nuestros hermanos y que están sufriendo injustamente muchas veces. Está hablando de hacer el bien a la familia de la fe. Está hablando de hacer el bien a la iglesia. Podemos claramente decir que aunque amamos a todas las personas, en el orden que la palabra del Señor nos enseña, hay una serie de círculos de responsabilidad que están primero.
Primero comienza con nuestras familias, luego con la iglesia y luego con el mundo. No tenemos que olvidarnos estos círculos. Nuestro primer círculo es nuestra familia, nuestro segundo círculo es la iglesia, nuestro tercer círculo es los demás. Pero somos llamados a hacerles el bien a todos, a todos. Cada una de estas esferas de existencia son los lugares donde estamos llamados a manifestar el fruto del Espíritu. Por tanto, las iglesias de Cristo tienen que considerar, hermanos, y nosotros como iglesia del Señor tenemos que considerar hacer el bien a todos, hacer el bien a todos. En cuanto dependa de nosotros, tenemos que buscar hacer el bien a todos en este orden de responsabilidad. Y así es como Pablo les instruye a los Gálatas. Pero también tenemos que acordarnos que cualquier bien que hagamos tiene que ir primero a la familia de la fe. Hay una prioridad y nuestra prioridad es nuestra iglesia local. Ahora, hermanos, yo quisiera reflexionar con ustedes y dar una conclusión y dar algunas aplicaciones de estos temas, porque hay muchísimas cosas que quisiera compartirles cómo podemos verlas de manera práctica y en acción clara y práctica en nuestras iglesias locales. ¿Cómo podemos practicar estas cosas? El fruto del Espíritu no es un conjunto de moralidades sin sentido, hermano. El fruto del Espíritu es algo que manifiesta la justicia de Cristo, obrada por el Espíritu en la vida cotidiana de cada uno de nosotros como cristianos. La primera aplicación práctica que quiero dejarnos en esta mañana es esta. La palabra del Señor y este texto y muchos otros nos enseñan claramente que las iglesias deben apoyar fielmente a sus pastores. Y no es una sugerencia opcional, no es algo que depende del contexto cultural en el que estás, no. Es un principio del reino de Cristo, este hermano. Este es un principio del reino de Cristo, que está arraigado en la justicia y en el amor de Cristo. Y como les mencionaba hoy algunos pasajes, en 1 Corintios 9, el apóstol Pablo habla de esto, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Y más adelante él sigue diciendo, así también así también ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. En 1 Timoteo 5, 17, 18 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ya leímos hoy, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El trabajo pastoral, hermanos, es real. El trabajo pastoral es extenuante, es pesado, es duro. Y Dios ha dispuesto que quienes se dedican a este trabajo sean sostenidos por la comunidad a la que sirven. Dios ha dispuesto que así sea. Pero hermanos, noten bien la actitud con la que Pablo enmarca todo esto. No se trata de comprar favores espirituales, de buscar el bien de mis ministros y de mis pastores, para estar mejor con ellos, para comprar favores espirituales. No se trata de asegurarnos un lugar preferencial en el corazón del pastor. Hermanos, no se trata de eso. No se trata de esperar algo a cambio con lo que la iglesia da a sus ministros. Se trata de una participación activa, desinteresada, generosa, motivada únicamente por el amor del Señor Jesucristo y por el reconocimiento de que el ministerio de la palabra es un bien inmenso que los pastores hacen a la iglesia. Hermanos, debemos estar agradecidos por los hombres que el Señor levanta en medio nuestro. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Permítame darles algunos ejemplos concretos de cómo podemos hacer el bien a nuestros pastores. En primer lugar, en lo material, la congregación tiene que asegurarse de que su pastor pueda dedicarse al ministerio sin la angustia de tener que estar preocupado en las necesidades económicas. Un pastor que está preocupado por cómo va a pagar el alquiler o cómo va a pagar las cuentas o cómo va a hacer para que sus hijos puedan estudiar. Un pastor que está preocupado por estas cosas y ocupado en estas cosas no puede estudiar, le va a costar muchísimo orar, le va a costar muchísimo pastorear con la plenitud que el rebaño muchas veces necesita. Sostenerlo económicamente con dignidad, hermanos, no es un lujo,
que nos damos como iglesia, sino que es una responsabilidad bíblica de la iglesia. Además de un salario justo, la iglesia debe pensar en momentos especiales que quizás los ministros estén pasando, como necesidades, enfermedades, necesidades imprevistas, épocas de mayor carga familiar. La iglesia debe estar atenta a todas estas cosas. Un gesto oportuno en el momento correcto generalmente es un alivio para una familia pastoral. También, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual y en lo emocional. Hermanos, los pastores también necesitan ser pastoreados. Los pastores necesitan ser pastoreados. ¿Cómo podemos pastorear a nuestros pastores como miembros? Orando por ellos con frecuencia, con constancia, con fervor, haciéndoles saber de que estamos orando por ellos, hermanos. No solamente orar, sino decirles, estamos orando por vos, pastor. Estamos orando por ustedes, pastores. Les tenemos en oración todos los días. Hermanos, pocas cosas fortalecen más a un siervo de Dios que saber que su congregación lo sostiene en oración. Otra forma es animarlos con palabras concretas cuando la palabra del Señor ha impactado nuestros corazones genuinamente luego de un sermón. Y esto no lo hacemos de forma salamera, de querer buscar y de querer ganarnos su favor. No, hermanos. Si uno lo encara algo así con seriedad, dice, realmente, pastor, el Señor ha hablado hoy y he sido bendecido por lo que el Señor ha hablado. El Señor te ha usado. Y estamos agradecidos porque el Señor te usa y porque estás haciendo bien tu trabajo. No asumamos, hermanos, que nuestros pastores ya saben. Expresemos. Un pastor que predica semana tras semana muchas veces no sabe si su labor está dando frutos, no sabe si su congregación está siendo bendecida con lo que escucha. Otra de las formas, si uno no quiere ser directo y no quiere sonar mal, puede hacer preguntas. Pastor, ¿acá a qué te referiste con esto? La verdad que me impactó esta parte. ¿A qué te referiste con esto que dijiste acá? La verdad que esto es un desafío en mi vida, pastor. Quiero trabajar esto en mi vida que predicaste. Hermanos, estas son formas de ayudar a nuestros pastores. También en lo práctico, en lo cotidiano, dice hacerle partícipe de todo bien, dice el texto. Esto puede significar cosas tan sencillas como incluir a él y a su familia en invitarla a algún evento, en alguna cosa que sea algo de bendición para nosotros y que invitarlos a ellos a compartir con nosotros, a su familia, tenerlos presentes en fechas importantes o simplemente, hermanos, preguntarles cómo están. No como pastor, sino como persona, como hermano. Buscar interesarse en él también. Hermanos, a veces tendemos a ver a los pastores como que son una especie especial de ser humanos todopoderosos que tienen un poder especial de parte de Dios para poder subsistir en esta vida sin ningún tipo de luchas ni problemas. No, no son así. No son así. Son seres humanos tan débiles como lo somos nosotros, hermanos. Tenemos que considerar eso también. Cuando sostenemos fielmente a los que nos enseñan la palabra, no les estamos haciendo un favor personal, lo que estamos siendo fieles administradores, lo que el Señor nos ha dado. Y esto es algo que la palabra del Señor nos enseña. La segunda aplicación práctica que quiero dejarnos en esta mañana tiene que ver con las palabras que el mismo apóstol dice: hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Y como les decía hoy, aquí hay un orden que no podemos ignorar. La familia de la fe está primero. Dios no nos llama a cerrar los ojos hacia afuera y mirar solamente acá adentro. No, no nos llama a eso. Pero nos llama siempre a tener primero en orden la casa. Uno no puede extenderse hacia afuera si no tiene en orden su casa. ¿Y a qué me refiero con esto? Pensemos en los fondos que a veces se destinan para ayudar a los hermanos. Pensemos en los fondos que se llaman fondos diaconales o como los quieran llamar. Toda iglesia que toma en serio la palabra de Dios siempre va a apartar un fondo para las necesidades físicas y financieras de quienes sufren dentro de la iglesia. Esa es una muy buena práctica. Esto no es caridad, no es algo opcional,
sino que es administración bíblica verdadera. Ese fondo se debe apartar. Es la iglesia siendo iglesia. Y en principio, mejor dicho, el principio que debe guiar el uso de esos recursos es el mismo que Pablo nos da ahí en el capítulo 6 de Gálatas. Primero los de la familia de la fe. Los miembros de la congregación que atraviesan enfermedades, que atraviesan desempleo, que atraviesan algún tipo de duelo o cualquier otra necesidad o pérdida o lo que fuera, tienen que saber que su iglesia local no los va a abandonar, hermanos. Tienen que saber que su iglesia local no los va a abandonar. Que hay hermanos que a su vez que los sostienen espiritualmente y están comprometidos con su alma, también los recursos de la iglesia local están disponibles para ellos cuando haya una necesidad verdadera y real. Eso es el cuerpo de Cristo funcionando, hermano, como Dios lo diseñó. Pero tampoco la mirada de la iglesia no termina fuera de sus propias paredes. Una parte de esos fondos y de ese tiempo también debe extenderse hacia afuera y hacia los que no pertenecen a la familia de la fe también. ¿Por qué? Porque somos sal y somos luz y la sal no permanece encerrada en el salero. Imagínense, hermanos, que obviamente Dios no lo permita, pero imagínense que una tragedia azota la ciudad en la que vivimos. Puede ser una inundación, un incendio, una crisis que a veces puede dejar familias sin hogar, sin pan, sin comida, como pasó con la pandemia hace unos pocos años. La iglesia debe responder y tiene que responder con urgencia. El orden bíblico nos dice, asegúrense primero de que ningún hermano se quede sin techo, se quede sin comida, se quede sin abrigo. Primero, la casa. Que ningún miembro de la congregación sienta que está solo en medio de la tormenta que tiene que pasar. Y una vez que la casa está en orden, que las manos se puedan extender hacia afuera, hacia nuestros vecinos, hacia los desconocidos, hacia el que todavía no conoce al Señor, pero que en el gesto desinteresado que la iglesia muestra hacia los de afuera, pueda comenzar a ver el rostro de Cristo a través de esas buenas obras. Y este orden que a veces puede parecer, y nos podemos preguntar, ¿por qué primero a los de la familia de la fe y no hacia afuera? Y es un orden que el Señor ha establecido y que no nos hace menos generosos hacia afuera, sino que nos hace más honestos hacia afuera. Hermanos, ¿cómo podemos pensar hacia afuera si nuestra propia casa no está en orden? Sería ilógico. Eso es honestidad, es orden bíblico. Una iglesia que no cuida bien su casa y que luego abre sus manos al mundo es una iglesia que predica el evangelio, una iglesia, que cuida bien su casa y que después abre sus manos al mundo. Es una iglesia que predica el evangelio, pero que también adorna el evangelio con buenas obras. Y es un testimonio poderoso en medio de este mundo caído. Y hermanos, yo sé que me estoy extendiendo y quisiera que me den 5 minutos más para detenerme a reflexionar junto de cómo se ve una iglesia que se esfuerza genuinamente por manifestar este fruto del Espíritu. Hacia adentro, pero también hacia afuera. El texto que estudiamos hoy nos invita a contemplar algo hermoso, pero también algo que es exigente. Es hermoso, pero es exigente. Que es el privilegio de poder hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y hermanos, esto no es una invitación vaga, no es algo superficial. No es algo superficial, es un llamado firme y personal a comprometerte con tu iglesia local. Es un llamado firme y personal a comprometerte fielmente con tu iglesia local. Hermanos, Cristo no te salvó para dejarte solo en un rincón esperando la eternidad, para que vos estés solo ahí aislado esperando que el Señor venga. No, no te salvó para eso. El Señor nos puso en medio de otros creyentes que profesan la misma fe que nosotros, que llevan la misma marca del Espíritu Santo, para que estemos comprometidos los unos con los otros. Fuiste plantado en un cuerpo, mi hermano, mi hermano. El Señor te sacó de las tinieblas de afuera para traerte y plantarte
en un cuerpo. Y eso no es accidental, sino que es providencial. El Señor así lo ha querido, el Señor así lo ha decretado. Y tenemos que darnos cuenta de la fuerza que tiene esta exhortación, porque el apóstol no nos habla de algo que podemos hacer si nos queda tiempo o si tenemos ánimo, sino que nos habla de un esfuerzo constante, de una búsqueda activa de hacer el bien los unos a los otros y mayormente en nuestra iglesia local. Y el propio Señor Jesús nos dejó una palabra que debería detenernos en seco. Cuando hacemos bien a uno de nuestros hermanos, es como si se lo estamos haciendo a Cristo mismo, hermano. Imagínate a tu hermano como si fuera el Señor, porque no es una ilustración, es así. El Señor ha dicho que es así, no estoy ilustrando. Cuando le haces el bien a tu hermano o a tu hermana, es como si se lo estás haciendo a Cristo mismo. Es exactamente igual. Hermano, esto tiene que cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos los unos a los otros, cómo nos vemos los unos a los otros. Y es esta acción nuestra tiene una promesa de que a su tiempo, si sembramos, vamos a cosechar. Por eso, mi hermano y mi hermana, déjame terminar haciéndote algunas preguntas directas y te pido que dejes entrar en tu corazón esta pregunta. ¿Cuánto estás buscando activamente hacer el bien en medio de la familia de la fe? ¿Estás mirando a tu alrededor con ojos atentos, preguntándote quién necesita una mano, quién necesita un gesto concreto de amor, quién necesita algo de tu parte? ¿Estás buscando activamente hacer todo tipo de bien a cada hermano de tu iglesia local, incluyendo, por supuesto, a los ministros? Y seamos honestos ante el Señor. ¿Cuántas veces antes de hacer el bien hemos buscado hacer el mal? ¿Cuántas veces la crítica, el chisme, la indiferencia, el egoísmo han ocupado el lugar que debería tener la gracia? ¿Cuántas veces eso ha pasado? Cada uno lo sabrá. No estoy diciendo que aquí alguien lo haya hecho o no. Simplemente son preguntas generales para que nos hagamos y meditemos y examinemos nuestro corazón. Hermanos, no desmayemos. El texto nos advierte que si desmayamos corremos un peligro, pero también nos da la motivación más poderosa que existe. Cada vez que buscas activamente hacer el bien a un hermano, es como si se lo estuvieras haciendo al Señor mismo, al Señor mismo. Que esa verdad sea la que nos mueva, nos corrija si estamos fallando y nos sostenga si estamos haciendo bien. Quisiera que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, que es dura, Señor, es confrontante. Señor, las implicaciones que vemos, Señor, en este texto nos exponen muchas veces, exponen nuestro pecado, nuestro egoísmo, exponen, Señor, nuestro pensar en nosotros mismos más que en otros. Qué confrontante y doloroso es eso, Señor, y por eso te pedimos perdón. ¿Cuántas veces hemos buscado, Señor, nuestro propio bien en lugar del de los demás? ¿Cuántas veces, Señor, hemos pecado en este sentido? Señor, perdónanos, pero, Señor, que tu palabra en esta mañana realmente cale profundo en nuestros corazones y podamos ver con claridad de que estamos sembrando, Señor, en un campo que está listo y que estará listo para una fructífera cosecha en el futuro. Pero que también nuestra motivación sea, Señor, de que si hacemos el bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe, es como si se lo estamos haciendo a ti, Señor. Es como si tú fueras el destinatario, Señor, de esa bendición que estamos dando. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, necesitamos del poder de tu Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor, mostrando nuestro pecado, creando arrepentimiento en nosotros para que podamos correr
en obediencia a ti, Señor, para agradarte y para glorificarte. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia local en la que estas cosas puedan verse con claridad, Señor. Señor, que nuestra misión, nuestra amada misión, pueda ser una futura iglesia en la que estas cosas sean visibles claramente. No, Señor, para que otros vean nuestra piedad, no, Señor, para que otros vean lo que somos, sino para que tú seas glorificado en medio nuestro, Señor. Para que tú te lleves toda la gloria, Señor, y las personas, tanto otros hermanos, Señor, de otras iglesias locales como personas de afuera que no te conocen, puedan ver tu gloria en medio nuestro. Señor, glorifícate en medio nuestro. No queremos ser una iglesia seca y vacía, Señor. Queremos manifestar el fruto glorioso de tu Espíritu Santo en medio nuestro, para que tú seas glorificado, Señor, y para que tú seas exaltado. Y para que el evangelio que predicamos, Señor, pueda ser adornado con estas buenas obras, que simplemente manifiestan, Señor, la gracia con la que hemos sido salvados. Y que ese pan, Señor, que no es nuestro, lo podamos dar a otros, siempre con el objetivo de que tú seas exaltado en medio nuestro, Señor. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Toca nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar la doxología en respuesta al Señor por su palabra. Cantamos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos a la. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder escucharla. Y, Señor, glorificamos tu nombre porque tú nos has hablado en esta mañana a través de ella. Amado Padre, yo te quiero rogar que tú bendigas a cada uno de mis hermanos en la semana que comienza, que tú bendigas, Señor, sus trabajos, que tú, Señor, les acompañes en sus quehaceres diarios, en que ellos puedan glorificar tu nombre, Señor, en cada cosa que hagan en esta semana, en sus familias, en sus trabajos, en sus estudios, Señor. En cada cosa tú seas exaltado a través de la vida de ellos, Señor. Y te ruego que tú, Señor, proveas oportunidades esta semana para que hagamos bien a otros, para que hagamos bien a la familia de la fe y para que podamos predicar el Evangelio, Señor, con denuedo, dando eso, Señor, que tú nos has dado por gracia, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias y cerramos esta reunión en el nombre de Jesús. Amén.